Reciban la más cordial bienvenida al Centro Cultural Roberto Cantoral, a la inauguración del Día Internacional de Protección de Datos Personales. Damos la bienvenida a los integrantes del Presidium. Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Senador David Monreal Ávila, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Eber Omar Betanzos Torres, Subsecretario de la Función Pública, en representación del Presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO. Antonio Gali Payat, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla. Javier Martínez Cruz, Comisionado Coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. José Orlando Espinosa Rodríguez, Comisionado Coordinador de Organismos Garantes del Sistema Nacional de Transparencia. Mucio Israel Hernández Guerrero, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Jimena Puente de la Mora, Comisionada del INAI. Marina Solange Maqueo Ramírez, Consejera Presidente del Consejo Consultivo del INAI. El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Y Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del INAI. Asimismo, damos la bienvenida a los comisionados del INAI, de los organismos garantes locales, legisladores, integrantes del Consejo Consultivo del INAI, titulares de unidades de transparencia, servidores públicos federales que acuden en representación de los gobiernos de sus estados, invitados internacionales, integrantes de la sociedad civil y personas que nos acompañan. Agradecemos también la presencia del doctor Eduardo Romero Pico, Contralor General del Gobierno de la Ciudad de México. Para iniciar, solicitamos al doctor Eber Omar Betanzos Torres, Subsecretario de la Función Pública, tenga la gentileza de darnos el mensaje de bienvenida. Buenos días a todos. Es un honor encontrarme con ustedes en representación del licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y de la maestra Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública, quienes les envían un saludo afectuoso y su reconocimiento por este evento que se va consolidando como una grata y necesaria tradición anual. Saludo respetuosamente a los integrantes de este distinguido presidium, a los invitados especiales, los medios de comunicación que siguen y que acompañan este evento. El derecho a la protección de los datos personales es un derecho fundamental y, por lo tanto, las autoridades del Estado mexicano tenemos la obligación de promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizar. Ciertamente, su reconocimiento en México como un derecho fundamental no fue inmediato. En el camino hacia ello son notables las acciones del Consejo de Europa, pues partiendo de una defensa del derecho a la intimidad, emitió en 1969 una resolución sobre los derechos humanos y los nuevos logros científicos y técnicos con los cuales se eligió como una pionera en la materia. En esta evaluación destaca también el Tribunal Federal Alemán, que basándose en la idea del derecho al libre desarrollo de la personalidad, en una sentencia de 1983, configuró la facultad del individuo de
de decidir por sí mismo cuándo y dentro de qué límites procede a revelar o utilizar datos vinculados a su propia vida, es decir, la autodeterminación informativa. Desde entonces, y coincidiendo con el tratamiento automatizado de la información, ha habido una preocupación cada vez más extendida: el control y la protección de los datos personales. En México contamos con 2 leyes que marcan la pauta para respetar en los ámbitos público y privado cualquier información que identifique o haga posible determinar la identidad de las personas. Ambas, tanto la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, como la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, siguiendo las mejores prácticas internacionales, distinguen entre datos personales y datos personales sensibles. El legislador ha considerado imprescindible hacer esta distinción, toda vez que la utilización inadecuada de estos últimos puede dañar de manera grave e irreversible la dignidad de las personas. Así, quedó establecido que el Estado debe de garantizar el derecho a la protección de datos personales, incluyendo los datos personales sensibles. Sin embargo, el contexto cibernético que ha transformado drásticamente nuestra vida cotidiana plantea hoy desafíos mayúsculos para la seguridad de los datos personales, la cual no será posible enfrentar a menos de que la sociedad en su conjunto se involucre en ello. Para ilustrar la situación, son reveladores los resultados de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2016 del INEGI. El 59.5% de la población mexicana de 6 años de edad o mayores utilizan el Internet. Esta cifra se incrementa a 79% si nos enfocamos en jóvenes de entre 18 y 34 años. Más de 60 millones de personas cuentan con un teléfono inteligente y el 81% de ellas tiene una conexión móvil. El 22% de los internautas que ingresan al Internet para interactuar con el gobierno, el 16% lo hacen para comprar algún producto, el 10% para realizar operaciones bancarias, el 76% para acceder a las redes sociales, por mencionar algunos datos. Ello nos muestra que millones de personas constantemente alimentan la red al compartir e interactuar en línea. Como consecuencia de ello, actualmente hay más información que nunca antes había estado con tal magnitud a nuestro alcance. Está destinada a nuevos usos, no todos ellos están exentos de riesgos. En efecto, la información que proporcionamos a través de estos redes de comunicación sociales, las compras electrónicas, la descarga de aplicaciones digitales, generan muchos datos que en sí mismos generan un valor incalculable. Ante ello, el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones especializadas en estas materias están en una búsqueda constante de encontrar el balance adecuado entre los beneficios sociales y económicos que este nuevo paradigma representa y la protección de datos personales, especialmente aquellos de carácter sensible. En México, todas las autoridades de los 3 poderes y de los 3 órdenes de gobierno, así como los organismos autónomos, tenemos la obligación de garantizar el derecho de toda persona a la protección de sus datos personales. Así también, los particulares en posesión de este tipo de datos tienen una serie de obligaciones, como las de establecer medidas de seguridad encaminadas a evitar su daño, uso o tratamiento no autorizado. Adicionalmente, todas y todos tenemos la responsabilidad de estar atentos a quién proporcionamos aquella información que compete en nuestra esfera más íntima. Como titulares del derecho a la protección de los datos consagrado por la Constitución, podemos ejercer esta facultad solicitando el acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto de nuestros datos personales. En esta lógica, en la Secretaría de la Función Pública, la señora secretaria ha instruido que en colaboración con el INAI se capacite en la materia de estas cuestiones a las personas que integran toda la Administración Pública Federal. Además, desde el inicio de su administración, el señor Presidente de la República ha enfatizado la importancia de velar por la protección de los datos personales, pues ha señalado que ello nos permite, de forma segura, hacer del servicio público una actividad abierta y cercana a los ciudadanos. En este sentido, de parte del señor Presidente de la República, de la señora Secretaria de la Función Pública,
se reconoce el compromiso del INAI al incentivar las políticas públicas proactivas para salvaguardar el derecho a la protección de datos personales a través, por ejemplo, del Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2017. En particular, se felicita a la Policía Federal, al Instituto Nacional Electoral, por haber obtenido el primer y segundo lugar en esta distinción, como más adelante será anunciado. Asimismo, representa un gran orgullo congratularme por la distinción que recibirá esta Secretaría de la Función Pública por el proyecto denominado Aplicación del Estándar de Servicios Digitales en Trámites y Servicios de la Ventanilla Única Nacional, como una buena práctica para la protección de datos personales a cargo de los sujetos obligados. Distinguido presidio, distinguido público presente, en el Gobierno de la República, el señor Presidente ha instruido que se trabaje para promover no solo la seguridad informática de la ciudadanía usuaria de la Ventanilla Única Nacional, sino también para garantizar el derecho a la protección de datos personales de todas y de todos los mexicanos, atribución que de sus competencias asume con toda responsabilidad la Secretaría de la Función Pública. Agradezco al INAI su amable invitación a este evento, que estoy segura derivará en muy importantes reflexiones para todos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Eber Omar Betanzos Torres, subsecretario de la Función Pública. Saludamos en este evento a los comisionados del INAI, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Eugenio Monterrey Chepó. Tiene ahora la palabra el senador David Monreal Ávila, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República. Buenos días a todas y a todos. Con la venia del Presidium y con la honrosa representación del presidente del Senado de la República, el licenciado Ernesto Cordero, quien envía un fraternal saludo a todos los presentes y éxito en sus encomiendas. Me congratulo por estar presente en el marco de la celebración del Día Internacional de Protección de Datos Personales. Cada 28 de enero se conmemora la firma del convenio del 108 del Consejo Europeo para la protección de datos personales de 1981. Tal documento tiene por objeto garantizar el derecho a la vida privada con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal en territorio de cada estado parte. Sin embargo, no solo se recuerda tal pasaje de la historia. Este día también invita a la reflexión y el intercambio de ideas sobre lo primordial que resulta el uso adecuado de los datos personales, así como a encontrar las debilidades que persisten mediante el debate y la crítica constructiva. El tratamiento de la información, desde su obtención hasta su transmisión en bases de datos, indudablemente requiere de mecanismos que aseguren que los sistemas de datos personales no sean vulnerables a un manejo ilegal que interfiera o dañe la vida privada de las personas. En nuestro país se ha legislado en la materia, tomando como base el derecho humano a libre acceso a información plural y oportuna que se contempla en el artículo 6 de la Constitución Federal, aunado al principio de máxima publicidad. Recordemos que con el mismo ímpetu se garantiza el derecho a la vida privada y a la protección de los datos personales. Si bien contamos con un nuevo marco jurídico cuya finalidad es formar un régimen de transparencia sólido, es una realidad que desde el ámbito institucional
institucional requiere de una ampliación puntual a fin de proteger la información que se encuentra en manos de los organismos garantes de la información y protección de datos personales. Uno de los retos a los que se enfrenta tal aspiración precisamente se refiere a la protección de los datos personales sensibles, los cuales se caracterizan por ser parte de la información más íntima de su titular, como pueden ser aspectos relacionados con el origen racial o étnico, estado de salud, presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas, morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. La naturaleza de esta información exige que sea protegida y administrada con responsabilidad compartida, es decir, tanto del titular como de la institución que los maneje. Pese a que los datos sensibles deben ser objeto de un máximo resguardo, es preciso mencionar que aún hay otras bases de datos que no han logrado protegerse con eficacia, lo que genera incertidumbre sobre el efectivo cumplimiento o lo establecido en la Constitución y las leyes. Por ejemplo, uno de los casos más recientes se dio en el marco de la recolección de apoyo ciudadano que buscan los aspirantes a candidatos independientes en el presente proceso electoral. De tal ejercicio derivaron una serie de denuncias sobre la posible existencia de un mercado negro de credenciales de elector al que han recurrido algunos aspirantes. Más allá de las implicaciones negativas que en materia electoral puedan tener lo referido, el punto toral es adentrarse en saber cómo se ha construido tal mercado, que en términos prácticos estaría comercializando la información de millones de ciudadanos, violentando a todas luces su derecho a la protección de datos personales. Concuerdo totalmente en que la celebración de este día debe generar conciencia sobre un tratamiento responsable de los datos personales, así como la difusión de mejores prácticas en la materia entre la población. Sin embargo, no ignoro que persisten deficiencias las cuales deben motivar a seguir trabajando para fortalecer los candados en aras de proteger toda la información, sobre todo los datos personales sensibles. Tenemos la legislación, ahora solo falta dotar al ciudadano de herramientas útiles para hacer valer su derecho a la protección de datos. Toda persona tiene el derecho de controlar la información que comparte con otros y el deber de asegurarse que sea utilizada adecuadamente para evitar daños, interferencias en su privacidad e intimidad. Desde cualquier ámbito, es indispensable que las instituciones promuevan un actuar transparente con apego a la norma y que la cultura de acceso a la información sea una realidad para todo ciudadano. Agradezco su atención. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del senador David Monreal Ávila, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Cedemos ahora la palabra al diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Honorable Presidente, voy a saludar a don Francisco Javier Acuña Llamas, saludo a todos sus integrantes. El próximo 28 de enero se conmemora un año más de la tarea de proteger los datos personales, de que esta tarea se haya puesto en la agenda internacional y con esto en la de todos los países. Nos encontramos en un nuevo momento. Las nuevas tecnologías representan un enorme flujo de información. No hay duda, vivimos en una nueva era y en esta sociedad de la transparencia no solo se refiere a las cuestiones de lo público, sino también de lo privado. No solo a las que se hacen obligatoriamente o por mandato de ley, sino también aquellas que voluntariamente se ponen a la vista y conocimiento de todos.
En la era de esta sociedad de la transparencia, la información fluye a través de las redes sociales y de los espacios digitales de toda índole en Internet. Entonces, la protección de datos personales y con ello el derecho a nuestra privacidad como derecho humano es cierto que debe ser protegido y respetado. Sin embargo, ¿en dónde estamos parados en este momento? En el momento de las nuevas tecnologías, ¿qué es lo que exactamente significa protección de datos? ¿Cómo conciliarlo con la publicidad? ¿Cómo conciliarlo con la transparencia? Hagamos una reflexión. Las huellas digitales, por ejemplo, son únicas para cada ser humano. Son diferentes aún entre los gemelos. No cambian ni siquiera cuando uno baja de peso. Inclusive no se modifican con las cortaduras. Es impresionante saber que absolutamente todos somos iguales en la armoniosa contradicción de ser únicos y diferentes. Basta ver la punta de nuestros dedos para dar constancia de ello. Vale la pena hacer esta reflexión justamente en los tiempos de lo digital, donde lo duradero de las amistades se mide en fotos de Facebook. Lo sabroso de la comida se refleja en los me gusta de Instagram. ¿Dónde queda entonces la identidad de las personas cuando somos lo que somos, más todos los datos que compartimos sobre nuestras vidas? En esta época, la protección de los datos personales salvaguarda uno de los elementos más valiosos que tiene cada individuo, justamente su identidad. La protección de los datos personales es la garantía del Estado que ofrece a todas las personas para que sean quienes son y puedan cambiarlo solo cuando ellas quieran. Proteger los datos personales es garantizar que todo ciudadano pueda elegir quién quiere ser, en específico, que accedan, rectifiquen, cancelen o incluso se opongan a lo que se sabe de ellos. Al final, lo que tutelamos no solo son nuestros datos personales. A final de cuentas, la tecnología y la sociedad evolucionan y tenemos que tutelar que lo hagan sin vulnerar nuestro derecho legítimo de existir siendo quienes queremos ser. Desde leyes federales, reformas constitucionales, leyes generales dirigidas a entes públicos o a particulares, nuestra legislación nacional ha ido avanzando en lo que va de este siglo en esta materia. Aunque la evolución ha sido gradual y paulatina, cada vez se vuelve mayor la necesidad de adaptar nuestras leyes, costumbres, valores a las exigencias de un siglo lleno de revoluciones y desarrollo, pero al mismo tiempo de amenazas contra la identidad de las personas. No es solamente en los documentos oficiales donde se ven reflejadas estas amenazas, porque la importancia de la identidad va más allá de la utilidad de reconocernos como individuos frente al Estado. La identidad es un recordatorio de nuestra historia, qué fuimos, qué nos hace ser lo que somos. Cada uno de los individuos es un milagro y nuestra identidad es la necesidad por expresar todas esas historias que nos han marcado y constituyen nuestra esencia. El Día Internacional de la Protección de Datos sí debe ser una fiesta para todos aquellos que reconocemos lo imprescindible de la pluralidad en la democracia y que la suma de seres únicos es lo que nos hace más y mejores. La suma de estos seres únicos y la capacidad del Estado de garantizar su identidad es lo que nos hace efectivamente un Estado de Derecho. El hecho de ser diferentes a todos los seres humanos y desde el Poder Legislativo hacemos todo lo que esté en nuestras manos para resguardar esa libertad, el derecho de todos de ser únicos debe ser una materia primordial para el Estado. Este evento, estimados amigos, nos sirve para recordar que la diversidad es nuestra fuerza, que la tecnología puede ser una herramienta que nos una,
La protección de los datos que nos representan garantiza que seamos quienes queremos ser y garantiza que seamos genuinos y únicos como las huellas digitales de nuestro propio país. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Saludamos en este evento al comisionado del INAI, Joel Salas Suárez. Asimismo, damos la bienvenida al presidium a Javier Martínez Cruz, comisionado coordinador de organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia. Cedemos ahora la palabra al doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI. Solo hago una postilla, se presentó a Javier Martínez, quien es coordinador de la Comisión de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia y comisionado del Estado de México. Muy bienvenidos, muy bienvenidas, muy bienvenidos todos. Tenemos hoy vivimos aquí un acontecimiento histórico. La República se ha expresado en la personalidad de sus titulares, los tres poderes de la Federación, el señor ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo con nosotros una dispensa especial por ser un día de sesión de pleno del máximo tribunal de este país y dándonos el espacio porque es un acontecimiento histórico que se está hoy aquí verificando. Señor presidente, a todos sus compañeros ministros, nuestro reconocimiento y gratitud por estar siempre con nosotros en los momentos más significativos de la vida del INAI. Tenemos también aquí la presencia de las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores, representadas por dos distinguidos legisladores, el presidente de la Cámara de Diputados y el senador vicecoordinador de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Jorge Carlos Ramírez Marín, y mi paisano David Monreal. Muchas gracias, señores legisladores. Reconocemos que la Federación aquí representada y el señor presidente de la República y nuestra queridísima amiga, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, quien por una razón muy personal que nos ha compartido no pude, aunque hubiese querido estar hoy con nosotros, ella como enlace natural del INAI para con todo el Poder Ejecutivo Federal, nos han distinguido con la presencia de Eber Betanzos, subsecretario, pero hoy aquí, y como lo dijo en su magnífico discurso de exposición sobre la temática que hoy nos reúne, representante del señor presidente de la República, don Enrique Peña Nieto. Representados aquí también la Federación integrada en todas sus localidades, en todas sus plazas estaduales, por el presidente, gobernador de Tabasco, presidente de la CONAGO, don Arturo Núñez Jiménez. Muchas gracias, don Arturo, por tener la gentileza de salir muy de mañana de su natal Villahermosa para estar acá con nosotros. El señor gobernador de Puebla, Tony Gali, que también está presente por la importancia que este foro le ha dado y le va a dar a la voz de los estados en la manifestación de la preocupación activa y actuante por la protección de la privacidad en situaciones de emergencia y de tragedia como las que vivimos el septiembre pasado en algunos de los estados del sureste, del centro y del sureste de la República, y Puebla de manera referencial, con una experiencia que hoy nos comparte en la mesa de gobernadores que seguirá de esta sede, de esta mesa de inauguración, o de este panel de inauguración. Reconozco también aquí la presencia, desde luego usted ha dicho, de Orlando Espinosa, quien es el comisionado presidente de Quintana Roo, del órgano garante de Quintana Roo, y el comisionado que fue elegido por sus pares locales para ser el coordinador general de los órganos garantes, coordinador nacional de los órganos garantes por este año. Así es que Orlando también desde Quintana Roo, la expresión de la República contigo. Y Mucio Hernández, presidente del órgano garante de esta localidad, de la Ciudad de México, el InfoDF. Quiero hacer
agradecer que compartimos la anfitrionía de este evento, el órgano garante de la Ciudad de México y el INAI, como inició hace unos años, y debo honrar aquí en presencia al espíritu que animó esa efeméride, en Óscar Guerrafort y en Arely Cano Guadiana, mis compañeros comisionados, que desde el InfoDF iniciaron esta efeméride para hacer conjuntamente la celebración en la Ciudad de México, el InfoDF como el órgano de transparencia de la ciudad y el entonces IPAI, que era solo la centinela de la transparencia del Poder Ejecutivo Federal, tradición que afortunadamente se ha mantenido por la importancia que tiene la celebración. Reconozco a Jimena Puente, quien es la comisionada presidenta fundadora del INAI y además la coordinadora de este evento, de este esfuerzo. En el primer año del mandato, que pronto será de 4 años, de esta integración fundadora del INAI, Arely Cano organizó el primer acontecimiento, el primer evento de esta naturaleza. Luego fue Patricia Cursay, quien no se disculpa por una cuestión también de carácter personal. Después me tocó a un servidor el año pasado y ahora le ha tocado a Jimena Puente organizar los eventos y los coordinamos de manera compartida. Saludo también, pues, porque honro y me honro a mi pleno, la presencia de Eugenio Monterrey y de Joel Salas Suárez, compañeros comisionados que junto con Arely Cano y con Óscar Guerrafort y Jimena Puente hacemos la expresión, solo con Patricia Cursay por las razones que ya mencioné, que no se encuentra. María Solange, presidenta del Consejo Consultivo del INAI, aquí presente, y quiero referirme solamente a 2 personas más, agradeciendo desde luego la presencia de todos, a Felipe Fuentes, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presidente de la Comisión de Transparencia. Felipe, magistrado, muchas gracias por haber estado aquí representando al Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y también Alejandro González, quien es el presidente del Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, Alejandro, por el enlace que nos has dispensado por la instrucción del señor presidente de la Suprema Corte. A todos y cada uno de los órganos garantes de los 25 estados del país que hoy se encuentran aquí representando juntos a la República. Nos iremos los comisionados mañana y pasado y otros días de la semana que viene, celebrando en los estados las similares festividades, porque es una festividad. Y solo en 2 palabras. Hace justamente cuando nacía el IFAI, cuando nacía la Ley Federal de Transparencia primigenia, visiblemente de este ejercicio que hoy cumple más de 15 años ya, de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales sostenido e ininterrumpido, que ocurría una de las más grandes tragedias para la protección de los datos personales, que fue el hurto del padrón electoral en los años 2001, que nos dimos cuenta de ello hacia el 2002-2003, porque para hacer la CURP de buena fe, el IFE prestó los listados, las bases de datos del padrón electoral, y unos funcionarios que no merecen ese nombre, pues lamentablemente lo filtraron a una empresa norteamericana llamada ChoicePoint, quien después lo vendió al Departamento de Estado norteamericano. Nos enteramos entonces que 60 millones de mexicanos que para esas fechas teníamos derecho a votar, nuestros datos personales fueron expoliados y fueron vendidos. Y esa primera filtración masiva de datos es quizá el acontecimiento más grave y más grande del que se tenga memoria, porque a partir de esa fecha muchísimos retazos y pedazos de datos personales, de listados personales clandestinos circulan por el país. Hoy aquí juntos proclamamos una actitud republicana de conciencia cívica y política para unir nuestras manos, nuestras fuerzas institucionales, toda la representación del Estado en su conjunto, para erradicar y combatir poco a poco ese flagelo que hace que nuestro país sea visto todavía como un paraíso de bases de datos clandestinas. Hoy, y ese es el compromiso, aproximarnos al tema de los datos sensibles, que son, sí, los más delicados de los datos que tenemos que proteger. Pero en el país, 862 sujetos obligados de la Federación y casi 8,000, más de 8,000 de los estados, hacemos 9,000 sujetos obligados, que en todo el país haremos, gracias al esfuerzo que aquí se representa,
señor presidente de la CONAGO, por su voz hacia todos los pares estatales, para que la Federación y los estados unamos fuerza y los órganos garantes del país, los 33, depositarios de esa dual misión de proteger el acceso a la información y la privacidad, podamos hacer conjuntamente valor y darle carácter a esta gran cruzada nacional por la protección del ciudadano y su intimidad, lo más íntimo, lo más delicado que tenemos. El tesoro más grave que cuida el país no es ni siquiera las reservas de oro guardadas en el Banco Central, ni siquiera tampoco las obras de arte ni los tesoros culturales de los museos del país, sino los estados en los que se concentra la delicada expresión de cada persona y su personalidad. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena por este momento. Agradecemos las palabras del doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI. Damos paso ahora a la inauguración del evento a cargo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, a quien invitamos nos dirija un mensaje y haga la declaratoria de inauguración. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias a todos los miembros del presidio que me hacen el honor de acompañarme, yo tengo el honor de tener la compañía de todos ustedes. Solo quiero mencionar especialmente, desde luego, al doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es quien me convocó a esta reunión, y desde luego mencionar sin duda a la doctora Jimena Puente de la Mora, que además de ser la comisionada presidenta fundadora de este organismo, es la coordinadora de este Día Internacional de Protección de Datos Personales. Con gran gusto acudo a esta ceremonia cuyo propósito es difundir los derechos que tiene toda persona con respecto al uso que se le da a sus datos personales y a las responsabilidades que implica el manejo adecuado de los mismos. Y que para este año, al estar orientada a los datos personales sensibles, una responsabilidad compartida, la jornada tiene el objetivo principal de reflexionar sobre el régimen especial de protección nacional e internacional de los datos personales sensibles. Invitar al análisis de la responsabilidad que exige el tratamiento de este tipo de datos y concientizar a los titulares sobre la importancia de su protección. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho fundamental a la protección de los datos personales, con el propósito de garantizar la privacidad y la prerrogativa a la autodeterminación informativa de las personas. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone el deber de los sujetos obligados de transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder, como la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que establece que el Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente y que en todo momento el titular o su representante podrán solicitar al responsable el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen. Todos estos ordenamientos contienen un sólido andamiaje normativo e institucional que refleja las profundas transformaciones que ha tenido nuestro país en los últimos años. Desde luego, todo esto en torno a los derechos humanos y particularmente en la vertiente de la transparencia, acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Por su parte, resulta de enorme relevancia la labor emprendida desde sus orígenes por el INAI, que como órgano garante ha velado por los titulares de datos personales
que tienen derecho, ante instancias públicas y privadas, a acceder a ellos, rectificarlos, solicitar que se eliminen o cancelen, así como oponerse a su uso a través de los derechos ARCO, es decir, acceso, rectificación, cancelación y oposición, ARCO, reconocidos en nuestra ley fundamental. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como sujeto también obligado, le corresponde la divulgación de los criterios jurisdiccionales emitidos por las instancias correspondientes del Poder Judicial de la Federación, a través de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, medio oficial establecido para ese efecto. Alternativamente, este material se difunde en medios electrónicos, lo cual permite el almacenamiento de grandes volúmenes de información y la ventaja de localizar los documentos de una manera rápida y eficaz. La Suprema Corte, al impartir justicia a través de tesis y jurisprudencias, concreta una efectiva regulación de la protección de los datos personales y el ejercicio de los derechos ARCO, definiendo parámetros referenciales en torno a la intimidad, la vida privada, la imagen. A partir de la competencia especial y excluyente de la Suprema Corte para resolver controversias en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales relacionados con asuntos jurisdiccionales, además de las definiciones legales por este concepto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte estimó necesario regular los alcances de la protección del nombre de las personas físicas o morales en instrumentos jurisdiccionales. Por ello, el Pleno, en un acuerdo de 2017, dijo que los diversos ordenamientos jurisdiccionales, tales como las listas de notificación, las listas de asuntos en los que se dará o se da cuenta en sesión pública, las versiones que se difundan al público de toda resolución jurisdiccional, las versiones taquigráficas y actas de las sesiones de pleno y salas, así como los precedentes de las tesis jurisprudenciales, solo se publicarán los nombres de las partes, y se dispone también que la publicidad del nombre prevalecerá cuando tales documentos se relacionen con trámites de acceso a la información pública. Además, tratándose de la utilización de instrumentos jurisdiccionales que deriven del ejercicio de cualquier otra atribución de los órganos y áreas de la Suprema Corte, deberá consultarse sobre la publicidad del nombre de los órganos jurisdiccionales competentes a través de las secretarías de acuerdo. Y en todo caso, en los instrumentos jurisdiccionales se deberán suprimir de oficio los nombres de las partes y sus diversos datos personales, únicamente cuando el asunto respectivo verse sobre supuestos de datos sensibles, considerando como asuntos de esa naturaleza, de manera ejemplificativa, no limitativa, los relacionados con juicios familiares o causas penales seguidas respecto de delitos contra la dignidad, como el aborto, la ayuda o inducción al suicidio, contra la libertad reproductiva, contra la libertad y el normal desarrollo de la personalidad, delitos contra el derecho de los integrantes de la familia a vivir en una vida libre de violencia, contra la filiación o la institución del matrimonio, contra las normas de inhumación o exhumación y contra el respeto a los cadáveres o restos humanos, así como del suministro de medicinas nocivas o inapropiadas. Todos estos son datos que deben verificarse como sensibles y de suprimirse de oficio los nombres de las partes. El acuerdo del Pleno de la Suprema Corte dispone también que esta supresión prevalecerá cuando tales documentos se relacionen con los trámites de acceso a la información pública, así como en los casos que la utilización de instrumentos jurisdiccionales derive del ejercicio de cualquier otra atribución de los órganos y áreas de la Suprema Corte de Justicia, para lo cual se deberán adoptar todas las medidas de protección de los datos personales. También en la Suprema Corte se establece que durante el trámite de los asuntos jurisdiccionales, la oposición a la publicación de los datos personales realizada por las partes no dará lugar, sí, a la supresión de los nombres en los instrumentos de carácter jurisdiccional, salvo que se refiera a los supuestos sensibles, sin menoscabo de la supresión de otros datos personales diferentes al nombre. Y finalmente, en la Corte se precisa en el acuerdo
que una vez que se emita la sentencia o resolución que ponga fin a cualquier asunto jurisdiccional, los efectos de la oposición a la publicación de los datos personales realizada por las partes estarán sujetas al análisis del caso, atendiendo a lo previsto en este acuerdo general por parte de las secretarías correspondientes. Señoras y señores, la relevancia mayúscula del Día Internacional de la Protección de Datos Personales aparece reflejada en cada uno de los temas que serán abordados, tanto en la conferencia magistral acerca del interés legítimo en el tratamiento de datos personales sensibles, como en las dos paneles que analizarán respectivamente los datos personales sensibles de las víctimas y la protección de datos personales durante situaciones de contingencia o desastres naturales. Al respecto, como lo he señalado, los derechos humanos no desaparecen en ningún momento, ni por ninguna circunstancia, ya sea un terremoto, un huracán o un tsunami y ni cualquier otra eventualidad. Por el contrario, tras situaciones de desastre, la protección de los derechos humanos adquiere aún mayor relieve y resulta imperativo salvaguardar la dignidad de las personas afectadas. Por tanto, ante estas contingencias, cada acción que se emprenda en materia de respuesta, rescate y recuperación debe llevarse a cabo teniendo como eje medular la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos de todas las personas, sin excepción y sin discriminación. Y tal como lo recordé hace unos días, en la conmemorativa del Día Internacional de Protección de Datos Personales, el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Y desde luego, un aspecto medular de ese derecho, que es reconocido también por nuestra Constitución, es precisamente la protección de los datos personales, cuyo Día Internacional se conmemora cada 28 de enero y que ha motivado la organización de este espacio para el diálogo y la reflexión sobre temas de privacidad que impactan a las personas en su vida diaria y al que expreso los mejores augurios en sus trabajos. Por último, reitero de nuevo mi mayor reconocimiento y gratitud a las señoras y señores comisionados de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por haberme conferido el honor de participar en esta ceremonia inaugural, así como llevar a cabo la declaratoria correspondiente. Y si me permiten ahora, de pie, me acompañan de pie, por favor. Hoy, miércoles 24 de enero de 2018, declaro inaugurado el Día Internacional de Protección de Datos Personales correspondiente a 2018, augurándole un gran éxito. Felicidades. Agradecemos las palabras del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales. Damos por terminada la ceremonia de inauguración.